Por favor. Les puedo compartir las pantallas porque yo no puedo. Ya le va a ayudar en eso. Buenos días, estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase virtual de Problemas del Mundo. Hoy hay una exposición y vamos a escuchar a sus compañeros. Es importante que tomen nota también de lo que explican. Por favor, adelante, estudiantes. Ya. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesora. Nosotros les vamos a hablar sobre los alcances y límites de los gobiernos en Latinoamérica. ¿Qué pasó con el internet o es mi internet? La crisis en Venezuela hace referencia a la crisis política, económica y social durante la presidencia de Hugo Chávez y que a continuación es la presidencia de Nicolás Maduro, marcada por una fuerte hiperinflación. ¿Qué es hiperinflación? Es una inflación muy elevada fuera de control en la que los precios van aumentando rápidamente al mismo tiempo que la moneda pierde su valor real y la población tiene una evidente reducción en su patrimonio monetario. Producido esto, aumenta la pobreza, reaparición de las enfermedades erradicadas, delincuencia e incremento de la mortalidad, trayendo como resultado una inmigración masiva del país. Las irregularidades electorales en lo político incluyeron todo tipo de hechos que van desde la intimidación e inhabilitación de votantes hasta la tabulación de los resultados y la prohibición de que participaran los políticos y candidatos más populares de Venezuela. Crisis durante la pandemia en Venezuela. Antes, la economía de Venezuela ha sufrido varios golpes en los últimos años. Se enfrenta a un nuevo reto con la pandemia del coronavirus, lo que ha hecho que se registre una caída del 32,8% con respecto al mismo periodo del año pasado, según las cifras publicadas por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional liderada por la oposición explicó que la contradicción en la economía se debe a la baja producción petrolera junto con los efectos de la pandemia del coronavirus. También se produce la inflación interanual para junio que se elevó hasta llegar al 4,099%, lo que significa que la nación continúa en hiperinflación, aseguró la Asamblea de Venezuela. Durante la pandemia, el COVID-19 llega a un momento en el que Venezuela no tenía recursos fiscales para responder a sus obligaciones y a su población empobrecido y con acceso limitado a empleo remoto. Entre en desesperación los venezolanos, ya porque las consecuencias de la coronacrisis, o sea, el coronavirus, llegó a la reducción de la demanda, acelerando depreciación del bolívar, a lo que se refiere a que la moneda ya no tenía un costo muy alto. También la paralización de sectores económicos, la pérdida de empleos e incremento del número de personas en situación de la pobreza. A continuación, mi compañera. Voy a dar una breve introducción sobre Bolivia. Bolivia oficialmente es el Estado plurinacional de Bolivia en un país soberano situado en la región centro-occidental de América del Sur. Se constituye con un Estado plurinacional descentralizado con autonomías. Está organizado en 9 departamentos y su capital constitucional es Sucre. 14 sede del órgano judicial. En el Estado Plurinacional de Bolivia, según la Constitución Política, en el año 2016, Bolivia era el segundo país de América Latina con la mayor representación de mujeres en el Parlamento. Representaron el 51% de los diputados y el 44% de los senadores. Les voy a hablar cuál era la condición inicial de la gobernanza pública del país al 10 de noviembre del 2019. Únicamente cambiaron los principales
autoridades del órgano ejecutivo y permaneció gran parte del personal de la burocracia estatal de la anterior gestión gubernamental. En el resto de órganos del Estado se mantuvo intacto las principales autoridades afines a las anteriores gubernamentales, incluida la Asamblea Legislativa de oposición con sus 2/3 de votación. Les voy a hablar sobre la economía antes y después de la pandemia. Antes de la pandemia, la economía boliviana al 2019 registró saldo negativo en cuenta corriente de la balanza de pagos. Esto aumentó el stock de la deuda externa, decrementó de las reservas internacionales de Banco Central de Bolivia y la entidad monetaria. No contaba con independencia respecto al poder ejecutivo. La economía boliviana se caracterizó por un mayor protagonismo del Estado en todas las actividades conformadas por 4/5 por el sector informal y 1/5 el sector formal. Durante la economía en la pandemia, antes de la crisis económica en Bolivia, varias empresas estaban pagando las indemnizaciones, pero otras no han optado por no hacerlo. Esto ha agravado el conflicto en los trabajadores, ya que se movilizan en las calles para exigir la intervención del gobierno. Según el Centro de Desarrollo Laboral y Agrario, la pobreza se ha agravado. La tasa de desempleo urbano ha subido del 4.2 al 4.7 y la informalidad ronda al 88% de la población económicamente activa. Para finalmente, en el 2020, por la pandemia, una caída del 5.9% se aproximó para el Producto Interior Bruto. Esta sería la peor cifra desde los años 80, cuando el país sufrió una devaluación y una inflación históricas. La peor tasa de esta época fue del menos 4% en 1983. Muchas gracias y va a continuar mi compañero. Buenos días, yo les voy a hablar sobre Ecuador. En el Ecuador la economía política se conjunta a través de algunas actividades, ya que la política tiene un deber para gobernar su país, ya que se ha ido evolucionando, la economía y la política se han combinado a través del tiempo, dando unos grandes cambios a la economía en momentos históricos en el país. Ya, dale. La economía y la política. Existen diferentes importantes del ingreso en el 20% de la población más rica que posee el 54,3% de la riqueza. Y el 91% de las tierras productivas. Por el otro lado, el 20% de la población más pobre apenas tiene un acceso de 4,2% de la riqueza y tiene en propiedad solo el 0,1% de la tierra. La política del Ecuador está definida por la actual constitución vigente del país, oficialmente denominada como República del Ecuador. Se define como Estado constitucional de derechos y tiene justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural y plurinacional y laico. El Ecuador. Las crisis en el 2019, una de las mayores crisis económicas, es cuando el presidente eliminó los subsidios en los combustibles, afectando a grandes personas de clase media y clase baja, ya que era como la fuente fundamental de ellos de trabajo. Esa crisis duró del 2 de octubre hasta el 13 de octubre, dando como terminar que el presidente eliminó el decreto. En la pandemia de 2020, la crisis económica provocó que Latinoamérica caiga en su economía 9,4% en el 2020, y piensan que en el 2021 se va a recuperar un 3,7%. Al país ingresarán 1.9 millones de dólares, que era un 22% en menos a comparación del 2019, ya que ha bajado costos por la pandemia. En el 2019 alcanzó una suma de 2.547 millones de dólares. Gracias. Sobre Venezuela, Bolivia y Ecuador. ¿Sí? Porcentajes tomando en cuenta en esta pandemia que estamos
atravesando, ¿no? Estos tres países, bueno, a nivel mundial. Como usted se da cuenta, ha afectado mucho la economía en los países centrales. Puede ser poco, ¿no? Lo que les afectó porque ellos son países, naciones poderosas, ¿ya? Pero en los periféricos y en los semiperiféricos sí nos ha afectado. Ahora, le voy a dar rápidamente ahí un análisis, pero el día que tengamos problemas, les voy a proyectar información y vamos a conversar y con este tema hemos terminado, ¿sí? Ya durante la primera década del siglo XXI, ¿sí? Los países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, eligieron gobiernos, se puede decir, de partidos políticos no tradicionales, ¿sí? De ideales progresistas y contrarios a las políticas neoliberales implementadas durante las décadas de los 80, ¿no? Y 90 del siglo pasado. Esta medida ha sido modificada, ¿sí? Por las relaciones de las fuerzas políticas, por elementos comunes, por procesos políticos, sociales, económicos. Nosotros sabemos, al menos escuchamos en las noticias, en las redes sociales, la situación económica de Venezuela. Antes de esta pandemia tenía una situación grave Venezuela, ¿sí? Muy conflictiva, muy pobre. Se puede decir que ellos migraron a nuestro país y también se fueron a otros países, ¿no? Pero acá a Ecuador vino mucho venezolano. Obviamente esto para nuestro país subdesarrollado fue un problema porque invadieron las fuentes de trabajo. Ellos trabajaban por un sueldo más bajo y los ecuatorianos no tuvieron acceso a aquellas fuentes de trabajo, se quedaron desempleados, ¿ya? Entonces, sí vivieron una situación económica que vamos a analizar en la próxima clase y sus compañeros ya lo han dicho, algunos puntos muy importantes en su exposición. Bolivia también tiene un problema económico. Ecuador, nosotros conocemos la realidad de nuestro país, ¿sí? Y especialmente en esta crisis que estamos pasando, esta pandemia que tenemos. Vivimos una crisis grave, ¿ya? El hecho de más bien dicho, de no poder tener a tiempo una vacuna para todos los ciudadanos, para toda la población es un problema. Usted escucha noticias y sabe que para tener esa vacuna hay que tener un instrumento, una refrigeradora de acuerdo para guardar esas vacunas, para que se conserven, lo que no cuenta con eso Ecuador. ¿Por qué? Porque es un país subdesarrollado, un país periférico que no tiene las posibilidades. O sea, sí estamos en una situación muy difícil económica y lo que podemos visualizar, palpar, ¿no? Los desempleos, la falta de estudio de los niños, de los adolescentes y también de las personas adultas que están en una educación superior. Todo eso es una crisis, todo eso es un problema. Pero cuando uno conoce datos reales, como manifestaron sus compañeros, sabemos la realidad en que está Ecuador. Que los políticos, los gobiernos quieran maquillar, tapar la realidad es otra situación, pero la realidad es palpable. Nosotros vemos cómo estamos en nuestro país, ¿sí? En Ecuador especialmente. Dicen, ¿no? Lo típico de nosotros los ciudadanos ecuatorianos. Cada gobierno que sale va defraudando a un país, a nuestro país. Pero nosotros tenemos una ideología tan pobre, ¿no? Ahí también se puede hablar de pobreza, que dicen, pero algo hizo, carreteras hizo, centros de salud hizo, escuelas hizo, sí, pero se llevó el demás de dinero, nos dejaron sin dinero. Yo le ponía, no sé si es este curso o al otro, un ejemplo tan sencillo.
Ejemplo, tú vas con tu copiloto al lado en tu carro y te parqueas en un semáforo, te coge el semáforo, vienen, te limpian el parabrisas. Esas personas que limpian y tú ya, bueno, aceptas, le das 25 centavos y él te saca una pistola y te dice, dame el celular. Entonces el copiloto, ¿qué te dice? Pero te limpió el parabrisas. Si es que te hizo algo. Pero igual, le fue quitando, le fue ultrajando, ¿no? Pero igual, hizo algo. Esa es la pobre ideología que tenemos. Es por eso que no nos desarrollamos como país. Y lo que tenemos que hacer nosotros, bueno, ustedes como adolescentes, es estudiar para, en lo posible, poderse defender en esta vida, ¿no? Con sus estudios, en lo que se pueda. ¿Ya? Y tiene que seguir su camino que esté destinado. Eso es todo y el día de mañana concretamos con información más precisa de mi parte, pero ya les dejo la idea de cómo están los países, especialmente estos 3 países, ¿sí? No somos naciones poderosas, ni somos países ricos, ni somos países desarrollados, ¿ya? Entonces, esa situación, solo hay que analizar que dicen que en enero viene la vacuna. Vamos a analizar cómo nos va con eso, pero uno ya se visualiza, ¿no? ¿Cómo nos va a ir con eso? ¿Sí? Bueno, estudiantes, hasta ahí nos vamos a quedar.